Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy, como ya habrán podido notar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales y entre los fans de las celebridades turcas. Estamos hablando de algo que ha tomado por sorpresa a muchos, un giro inesperado en la vida de dos de nuestras estrellas favoritas. Así es, nos referimos a la noticia que gira en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente, un presunto evento que ha causado revuelo, la petición de Kerem Bürsin para la salida de Hande Erçel de la llamada Casa Rosa. Suena intenso, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy, desgranando los detalles, analizando las posibles causas y por supuesto compartiendo con ustedes nuestras reflexiones. Antes de zambullirnos de lleno en este asunto tan jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de todo corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y estarán siempre al día con las últimas noticias y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Sería genial tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha saltado como una chispa en el panorama mediático y las redes sociales no han parado de hablar de ello. La llamada Casa Rosa no es un lugar físico cualquiera, sino que representa para muchos el hogar que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron o se asocia fuertemente a su relación pasada, un espacio cargado de simbolismo y recuerdos. Por eso, cuando surge la información de que Kerem Bürsin estaría pidiendo la salida de Hande Erçel de este lugar, la sorpresa es mayúscula. Imaginemos por un momento la complejidad de esta situación. Cuando dos personas que han compartido una vida, un hogar, un espacio íntimo y privado, toman caminos separados, las dinámicas de separación pueden ser increíblemente delicadas y, a menudo, dolorosas. Y si hablamos de una casa que no solo es un techo, sino también un nido, un refugio de recuerdos, la cosa se complica aún más. Los detalles específicos sobre esta supuesta petición son, como suele ocurrir en estos casos, un poco difusos y provienen principalmente de fuentes no oficiales o rumores que circulan en la prensa del corazón turca. Sin embargo, la magnitud del impacto mediático sugiere que hay algo de verdad en esta historia, o al menos, una interpretación de eventos que ha generado esta narrativa. Se especula que esta solicitud podría estar relacionada con el proceso de cierre de su relación, un paso necesario para que cada uno pueda rehacer su vida de forma independiente. Si bien no tenemos una confirmación directa de Kerem o Hande sobre este tema, los reportajes sugieren que tras su ruptura, la logística de la Casa Rosa se ha vuelto un punto de fricción o simplemente una etapa a superar para avanzar. Podemos intentar ponernos en el lugar de cada uno. Por un lado, Kerem Bürsin, como propietario o parte de la propiedad de la Casa Rosa, podría sentir la necesidad de seguir adelante de manera definitiva, liberándose de cualquier vestigio físico de la relación pasada. Es un proceso natural buscar la independencia y la creación de nuevos espacios personales después de una ruptura. Para él, quizás la casa represente un capítulo cerrado que necesita ser físicamente también cerrado para poder abrir uno nuevo. Por otro lado está Hande Erçel, quien también habría tenido sus propios recuerdos y su propio espacio dentro de esa casa. La idea de tener que dejar un lugar que ha sido su hogar, o al menos una parte importante de su vida, puede ser emotiva y difícil. No se trata solo de mudarse, sino de dejar atrás un pedazo de su historia compartida. Las razones detrás de esta petición pueden ser muy variadas. Podríamos estar hablando de asuntos puramente prácticos, como la venta de la propiedad, la división de bienes o la necesidad de que uno de ellos se mude para que el otro pueda continuar con su vida sin obstáculos. También podrían existir razones emocionales. Tal vez la presencia continua de recuerdos compartidos en ese espacio dificulte el proceso de sanación y superación para Kerem, y por ello busque un entorno completamente nuevo. O quizás, y esto es pura especulación, haya terceros involucrados en sus vidas actuales que hagan que la convivencia o el uso compartido de ese espacio sea incómodo o inapropiado. En el mundo de las celebridades, la presión mediática y social es inmensa, y a veces, las decisiones personales se ven influenciadas por el escrutinio público. Es importante recordar que la información que circula en los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo se basa en especulaciones, fuentes anónimas y fragmentos de información que pueden ser sacados de contexto.
Por lo tanto, debemos tomar estas noticias con un grano de sal y evitar sacar conclusiones definitivas sin tener una confirmación oficial. Sin embargo, el hecho de que este tema esté siendo tan discutido indica que hay una percepción generalizada de que algo está sucediendo en este sentido. La Casa Rosa se ha convertido en un símbolo de su relación para muchos fans y ahora, su posible desvinculación de ella podría interpretarse como una señal clara de que la etapa de Kerem y Hande como pareja está definitivamente cerrada y que cada uno está tomando rumbos separados de una manera muy concreta. Otra perspectiva interesante a considerar es el impacto que estas noticias tienen en los seguidores de Kerem y Hande. Ambos son figuras muy queridas y admiradas y sus relaciones personales, especialmente una tan seguida como la que tuvieron, generan un gran interés. Los fans suelen sentirse muy conectados con sus ídolos y siguen de cerca cada detalle de sus vidas, tanto profesionales como personales. Por eso este tipo de noticias pueden generar preocupación, tristeza o incluso esperanza, dependiendo de la interpretación de cada seguidor. Algunos pueden ver la petición de Kerem como un acto de independencia y madurez, mientras que otros podrían interpretarla como una acción un tanto drástica. Lo que es indudable es que genera debate y mantiene a la audiencia activa. Podríamos especular también sobre la posibilidad de que esto sea parte de una estrategia de comunicación, aunque en el caso de rupturas, las estrategias suelen ser más sutiles. Sin embargo, el hecho de que estos rumores salgan a la luz en un momento dado puede servir para marcar un antes y un después en la percepción pública de su relación, dejando claro que no hay vuelta atrás. Para Kerem, podría ser una forma de cerrar ese capítulo y avanzar en su carrera y vida personal sin ataduras. Para Hande podría ser un momento de transición, dejando atrás un espacio físico para enfocarse en sus proyectos futuros y en su desarrollo personal. En definitiva, la petición de Kerem Bürsin para la salida de Hande Erçel de la Casa Rosa es una noticia que ha generado mucho revuelo y ha puesto de manifiesto la complejidad de las separaciones, incluso para las figuras públicas. Aunque no tengamos todos los detalles confirmados, la resonancia de esta información nos indica que estamos ante un evento significativo en la vida de estos dos artistas. Lo que sí queda claro es que tras una relación que capturó la atención de muchos, el camino hacia la independencia y la reconstrucción de vidas separadas implica tomar decisiones difíciles, tanto prácticas como emocionales. La Casa Rosa, ese espacio que alguna vez fue testigo de su amor, ahora podría convertirse en un símbolo de su definitiva separación y del inicio de nuevas etapas para cada uno. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el intrigante tema de la supuesta petición de Kerem Bürsin para la salida de Hande Erçel de la Casa Rosa, analizando las posibles implicaciones y el impacto que estas noticias tienen en el mundo del espectáculo y en sus seguidores. Hemos visto cómo incluso en la vida de las celebridades, las rupturas implican un proceso de cierre y de redefinición de espacios personales, tanto físicos como emocionales. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante e informativo. Como siempre, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que esta noticia tiene una base sólida? ¿Cómo ven ustedes estas situaciones de separación en el mundo de las celebridades? Déjenos sus comentarios, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.